Chamacones, como siempre es un placer gigantesco estar aquí frente a ustedes dándoles clases, especialmente en un día tan fresquecito como lo es el día de hoy. Ya estamos hoy a 2 de diciembre, así que técnicamente ya es Navidad. Feliz Navidad a todos. No es cierto, todavía falta un montón para la Navidad, pero desde que inicia el mes de diciembre yo ya siento el espíritu navideño. A lo mejor es nada más pura faramaya mía, pero vamos a iniciar con la clase de hoy, chamacones, porque el día de hoy estaremos hablando del último componente de la sociedad mexicana que vamos a estudiar, es decir, el último, digamos así, la última forma de organización o la última parte importante de la sociedad mexicana que tenemos que tener en consideración. El día de hoy vamos a hablar del sistema político de nuestro país mexicano. Entonces, chamacos, el día de hoy hablaremos de política, pero primero vamos a hablar de aspectos generales y posteriormente vamos a hablar de aspectos particulares. Es decir, primero tenemos que saber cómo funciona la política de manera objetiva dentro de nuestro país y después hablaremos de qué fue lo que sucedió ya más de manera directa en nuestro país, porque estamos tan de la patada. Iniciemos. Muy bien. El sistema político mexicano, primero tenemos que entender qué es un sistema político. Un sistema político, por definición, es el conjunto de instituciones que regulan y organizan los asuntos y relaciones gubernamentales en un estado. Y todos nosotros nos preguntamos entonces, ¿qué es un estado? Pues un estado es un concepto político referido a una forma de organización social que cuenta con instituciones soberanas que regulan la vida de una cierta comunidad de individuos en el marco de un territorio nacional. Ahora vamos a traducir estas dos definiciones al español para que me puedan entender. El sistema político de un estado es la forma de gobierno y todas las instituciones creadas para generar leyes y hacer impartir la justicia dentro de un país. Estas instituciones son creadas para para satisfacer las necesidades de las personas y los ciudadanos que habitan en el estado determinado. Un estado es, no, cuando hablamos de estado, no nos referimos a las divisiones políticas de nuestro país, nos referimos más bien a todas las formas de organización social que tienen instituciones soberanas, sus propias reglas, habitantes y un territorio. Es decir, un estado, chicos, es cualquier territorio que tiene sus propias leyes y sus propios habitantes. Por definición, un estado no son solamente los estados como nosotros los imaginamos, no son solamente Campeche y Quintana Roo y Nuevo León y Sinaloa, sino un estado también se le puede conocer a cualquier forma de país. ¿Por qué? Pues porque un país, un estado, un país tiene una forma de organización social con instituciones gubernamentales que regulan e imponen reglas dentro de ese mismo país sobre una comunidad de individuos o habitantes y tienen un territorio determinado. Es un estado o en términos jurídicos políticos, un estado es cualquier país, cualquier territorio con habitantes y leyes soberanas. ¿Capichi? Espero que eso haya quedado claro. Por supuesto que para que pueda existir soberanía y leyes dentro de un país, se necesita de un sistema político. Y el sistema político, hay muchas formas de sistemas políticos, son los gobiernos. Los gobiernos que se encargan de dirigir y tomar las decisiones a nivel país en un estado. ¿Okay? Espero que eso haya quedado claro. Si alguien tiene una duda al respecto, que la haga saber. Pero yo creo que es bastante sencillo de comprender, ¿no? Mientras que un estado es el territorio y los habitantes, el sistema político es la forma de organización gubernamental que permitirá a los países tener sus propias reglas y su propio gobierno soberano, ¿no? Entonces, nosotros como mexicanos formamos parte de un sistema político determinado, que es el sistema de república democrática. Nosotros somos una república democrática. ¿Qué quiere decir?
que nuestro territorio está dividido en territorios más pequeños para facilitar su organización y su regimiento, y que aparte somos demócratas, es decir, que creemos en lo que se conoce como la democracia, que consta en que el poder se encuentra no en su gobierno, sino en el pueblo, y es el pueblo el que elige a qué gobernantes poner en el poder, y es su opinión la más fuerte y más importante dentro del sistema político, ¿no? Hay muchos otros aspectos de la democracia de los cuales podemos hablar, pero por cuestiones de tiempo, ahí nos vamos a quedar. La democracia es cuando el poder está en el pueblo y el pueblo puede escoger a sus dirigentes. Así de fácil, así de rico, como el rico pollo, ¿no? Ahí les encargo que se memoricen estas definiciones y que si no las copien por ahí. Ahora, un estado, como lo dice aquí, se compone de 4 partes. Su población, todas las personas que habitan el lugar o las áreas dentro de las fronteras limítrofes y que son los ciudadanos que se encargan de movilizar al país. Territorio, que son las áreas geográficas con todas sus variaciones. Leyes, que son las reglas que pretenden regular la conducta del ciudadano. Y un gobierno soberano, es decir, un gobierno con la capacidad de gobernar su territorio libremente bajo su propio criterio y sin la influencia de ningún otro estado. Es decir, que cada uno para que un estado pueda ser considerado un estado verdadero, no debe de tener ninguna influencia a la hora de gobernarse a sí mismo. Un estado, por ejemplo, que no tiene autoridad soberana era, por ejemplo, cuando existían las colonias en la época de, por ejemplo, aquí en México nosotros fuimos colonizados por los españoles y nuestro gobierno no era soberano. De hecho, a México se le conocía antiguamente como la Nueva España, y todas las decisiones que se tomaban aquí en la Nueva España tenían que ser aprobadas y supervisadas por el gobierno español. Entonces no éramos un gobierno soberano porque no éramos libres de decidir por nosotros mismos y de definir qué es lo que nosotros queremos hacer. Por supuesto que la soberanía se ejerce, en 2 sentidos. Primero, hacia el interior del estado y por supuesto también hacia el exterior del mismo. Hacia el interior es la posibilidad que tiene el estado de tomar sus propias decisiones, como por ejemplo definir sus propias instituciones, formas de gobierno, divisiones limítrofes, qué hacer con su territorio y cómo utilizarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y hacia el exterior, la soberanía representa el respeto a otros estados por el propio territorio, es decir, su integridad territorial, que no se estén agarrando nuestras tierras, pues, que se respetan las líneas limítrofes, y el derecho a la independencia y autodeterminación, es decir, que sus acciones sean determinadas por sí mismos y no por la intervención de otros estados. Entonces, ya yéndonos directo, la población es el grupo humano que reside dentro de cierto estado. El territorio es la zona definida por la cual el estado se extiende. Las leyes son las reglas que pretenden regular la conducta de sus ciudadanos. Y por supuesto, el gobierno soberano es el conjunto de personas que ejercen el poder político sin rendirle cuentas a nadie más o a ningún otro estado, más bien dicho, tanto hacia el interior de su estado como hacia el exterior del mismo. Ya nada más diciéndolo en términos un poquito más complicados. Ahora, la soberanía y la libertad, chicos, son 2 conceptos que constantemente confundimos y que en algunas ocasiones ignoramos, pero debemos de entenderlos porque son realmente muy importantes. ¿Ok? Ahora, verán, la soberanía y la libertad provienen de los principios básicos de que somos nosotros quienes somos libres de decidir y somos nosotros quienes tenemos la libertad de determinar hacia dónde queremos ir. La soberanía y la libertad le pertenecen al Estado, pero la soberanía y la libertad del Estado le pertenece al pueblo.
Si bien el Estado puede crear sus propias leyes y controlar sus propios recursos sin que ningún otro Estado o tercero le esté diciendo o determinando hacia dónde debe ir o qué debe hacer, cómo debe responder, pues nosotros como el pueblo somos los que determinamos qué tan soberano y qué tan libre esperamos que sea nuestro Estado. No porque el Estado tiene la libertad de actuar y de decidir, vamos a permitir nosotros que el Estado nos imponga leyes que nos hagan daño o que el Estado imponga políticas que sean negativas para nuestro país. Si bien el gobierno es libre y soberano, nosotros estamos por encima del gobierno. La autenticidad de la soberanía y la libertad no se encuentra dentro de sus gobernantes, sino dentro del pueblo que los elige y que así como los elige, los puede tumbar. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A que constantemente cuando escuchamos de que el Estado es libre y soberano, pensamos en que el gobierno es libre de hacernos lo que se les dé la gana, es libre de imponernos las leyes que quiera y de determinar hacia dónde o qué quiere hacer. Como por ejemplo, si a AMLO se le ocurre que mañana inicie una guerra con los Estados Unidos, él es libre de hacerlo y nosotros no podemos poner resistencia. No es así. La soberanía y la libertad no se encuentra en el sistema político, sino en el pueblo que define, crea y promueve el sistema político. Nosotros, chicos, los que somos más, los ciudadanos regulares y los habitantes que formamos literalmente toda la fuerza operativa, toda la fuerza de trabajo, toda la fuerza política y los votantes y los miembros de la sociedad mexicana. Entonces, sin soberanía y libertad, sin la capacidad de los gobernantes para existir, sin el orden político y sin sus habitantes, el Estado es fallido, es decir, un Estado no puede existir. Por supuesto, hay algo que se conoce como la forma natural del Estado, que en realidad es cuando el Estado no tiene ni gobernantes ni reglas políticas. Esto es la forma natural del Estado, el Estado natural como se le conoce, que es la forma antigua o precivilización de existir del hombre. Es decir, que en la época de la historia del hombre, cuando la tierra no era de nadie, no existían asentamientos, no existían civilizaciones, no existían áreas limítrofes, ni leyes, ni reglas, en la época de la prehistoria, ¿no? Ya vimos esto cuando hablamos acerca de las primeras sociedades del mundo en el módulo 4. Espero que se acuerden, ¿no? Porque ya estamos en el módulo 10. Muy bien, chicos. Ahora, ¿en qué consiste principalmente el sistema político de nuestro país? Ya que ya sabemos en un aspecto general cómo, de qué parte se compone un Estado y en qué consiste la soberanía y libertad, así como también el sistema político del mismo, hablemos del sistema político mexicano y yéndonos hacia lo que nos concierne, nuestro país. Nuestro sistema político mexicano está compuesto principalmente por dos partes fuertísimas que son las que nos constituyen el sistema político y las reglas a través de las cuales nosotros nos regimos y dirigimos nuestro país. El primero es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el segundo es, pues nada más y nada menos que los tres poderes. Y vamos a hablar de ambos. Primero hablaremos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pues el primer precedente de la Constitución mexicana que se creó en 1824, una constitución que se inspiró en los Estados Unidos de América y que surgió como el resultado posterior a la independencia. En la independencia hubo algunos problemas contra los españoles y luego de que quedamos libres de los españoles no sabíamos muy bien cómo regir nuestro estado, entonces agarramos lo que creíamos que eran las leyes que los españoles nos han dejado y las restablecimos para darles más derechos a los propietarios campesinos y a los contribuyentes de la mano de obra en el México de ese entonces. México dejó de ser la Nueva España y se convirtió en un propio país y su primer precedente constitutivo surge en 1824, donde nos inspiramos en las constituciones de los Estados Unidos de América y algunas otras leyes que ya habían existido previamente y creamos nuestra propia constitución. ¿Qué es la Constitución? Básicamente es el libro en el cual se encuentran todas las leyes y reglas morales, así como éticas, que pretenden regular nuestra conducta. Repito una y otra vez esto porque literalmente no importa cuánto queramos hacer las leyes coercitivas y obligar a los ciudadanos mexicanos a hacer las cosas, quienes no quieren hacer las cosas no las van a hacer nunca. Entonces, si bien las leyes existen para regular
nuestra conducta no siempre lo hacen. Entonces, no cabe duda de que son más bien pretensiones e intenciones que no siempre se dan. Entonces, la Constitución mexicana actual, la que sigue vigente supuestamente, se promulgó en 1917 y se consideró un logro no de la independencia, sino de la Revolución Mexicana. Entre los factores económicos que fueron los que influyeron directamente a su promulgación, destacan por supuesto la lucha por el petróleo mexicano entre Inglaterra y los Estados Unidos de ese entonces, una fuerte depresión económica que al parecer siempre ha estado definiendo a nuestro país, por supuesto, la devastadora lucha y el sistema de impuestos muy injusto que promovieron a que el presidente en ese entonces, que en ese entonces el presidente era Venustiano Carranza, redefiniera la Constitución mexicana. ¿Ok? Entonces, de ahí que nosotros, ese es el origen de nuestra Constitución mexicana, chicos. Y la Constitución mexicana ha sido readaptada y modificada en muchas ocasiones para que nosotros podamos obtener los derechos y lo que nosotros queramos para beneficiar a nuestros ciudadanos y por supuesto a la forma en la que nos gobiernan. Entonces, la Constitución mexicana es ese documento importantísimo que nos caracteriza a nosotros como Estado mexicano, como gobierno mexicano y las normas que establecen nuestras relaciones entre nosotros. La sociedad técnicamente es la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Sin ella no existiría una forma social, estaríamos en un estado natural. Necesitamos de las leyes para saber hacia dónde dirigimos nuestras acciones y decisiones. Por supuesto, en esta Constitución se encuentran nuestros derechos y nuestras obligaciones. La formación, la organización, los límites y el funcionamiento del gobierno y por supuesto todos los otros determinados de las formas gubernamentales y las organizaciones que se encargan de regirnos. ¿Ok? Entonces, eso es la Constitución mexicana, nuestras leyes y nuestros derechos, nuestras obligaciones, la organización, los límites y el funcionamiento del gobierno y el sistema político mexicano. En la Constitución vamos a encontrar todo lo que nos merecemos y todo lo que nos corresponde hacer, así como también lo que le corresponde hacer a nuestros gobernantes. Así de fácil. En el chat dice Anet que, profe, los artículos constitucionales fueron escritos en ese momento. Si en ese momento te refieres a 1824 o a 1917, sí, los artículos constitucionales se escribieron, era la forma de regularse en la que nosotros nos basamos, con la escritura de garantías y artículos que precisaran todo lo que un ciudadano tenía la obligación y el derecho de obtener. Y pues sí se escribieron, pero los artículos constitucionales de 1824 y de 1917 han sido modificados una y otra vez en pro de la sociedad mexicana para que se regulen nuevas circunstancias que se van encontrando. La Constitución política de los Estados Unidos mexicanos no puede ser cambiada del todo, pero sí puede ser modificada siempre y cuando sea en pro del país. En la Constitución política mexicana, por ejemplo, primero para 1824, estábamos fuertemente arraigados al Estado y al Estado religioso. No solamente existía poder en el gobierno, sino también en las formas de organización religiosa, como en la iglesia. Posteriormente, la Constitución se renueva y se divide el poder gubernamental de la iglesia, y ya la iglesia no tiene palabra sobre lo que sucede dentro del gobierno, por ejemplo. Y hay muchos otros presidentes que han cambiado la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos en pro del pueblo, como lo hicieron aquel señor que dijo sufragio efectivo y no reelección, y que votaron a Porfirio Díaz del poder, por ejemplo. Todo eso se da y todo eso se modifica en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Pero recientemente también le hicieron unas modificaciones. Todo el tiempo la andan modificando para que todos tengamos los mismos derechos y obligaciones. Conforme van surgiendo las cosas que necesitan regularse. Por ejemplo, hace 30 años no existía el Internet. Ahora que existe, ya necesitamos leyes que regulen cómo utilizamos el Internet. Así de fácil se los pongo, ¿no? Esa es una. Ok.
La Constitución mexicana está constatada de las garantías individuales y las, ¿cómo se llaman? Los derechos sociales. Las garantías individuales son nuestros derechos y los derechos sociales son nuestras obligaciones. Ahorita les explico. Las garantías individuales son todas esas cosas a las que nosotros tenemos acceso por el simple y sencillo hecho de haber nacido mexicanos y haber nacido humanos y vivos. Nuestras garantías individuales son las que determinan las cosas que nos merecemos. En su artículo primero, la Constitución declara que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte. Es decir, que pues, por el simple hecho de haber nacido seres humanos y de haber nacido vivos, ya nosotros nos merecemos las garantías individuales a nuestra protección, que son todos los derechos que se encuentran dentro de la Constitución mexicana y todos los derechos de todas las otras regulaciones y leyes que se constaten en nuestro país. Son los derechos básicos para que una persona viva con decencia y dignidad. Son inherentes a nosotros por el simple y sencillo hecho de ser personas, sin importar el lugar en el que nacemos, la zona en la que vivimos, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros debemos de tener estas garantías, sí o sí. De tarea les voy a encargar que ustedes investiguen cuáles son las garantías individuales. Son en total, son un montón de garantías individuales, pero las más importantes quizás son la libertad de profesión, la libertad de escoger a qué queremos ser de grandes, el acceso a la información, nuestra libertad de obtener información eficazmente y rápidamente, la libertad de expresión, la libertad de decir lo que nosotros queramos cuando queramos, la libertad de asociación, es decir, la libertad de escoger las personas con las cuales nosotros queremos estar. La libertad de asociación surge a partir de diferentes términos, como por ejemplo, hacia qué partido político nos inclinamos, hacia qué personas nos inclinamos. Eso incluye si somos de diferentes orientaciones sexuales actualmente, con quién nos queremos casar, quién queremos que sea nuestra familia política, etcétera, etcétera, etcétera. También es otra garantía individual el acceso a la justicia y la protección jurídica, es decir, que nosotros debemos siempre acceder a las leyes y podemos poner demandas y querellas cada vez que alguien lastima nuestros derechos. La libertad de creencias, es decir, que nosotros al haber nacido mexicanos tenemos la libertad de seguir y perseguir la religión que a nosotros se nos dé la gana, y la libertad a la propiedad privada o el derecho a la propiedad privada que nos permita a nosotros tener un territorio en el cual existir y vivir sin que nadie nos moleste. Es decir, que cada uno de nuestros, ¿cómo se llama? Cada una de nuestras casas son nuestras y nadie se puede meter a nuestra propiedad a estarnos fregando y la tienen que respetar. Esas son algunas de las garantías individuales, son quizá las más importantes. Ahí les encargo a ustedes que investiguen cuáles son las garantías individuales. Si quieren, ya saben que yo les dejo formato libre, pueden hacer las garantías individuales siempre y cuando conozcan los términos y todas ellas en algún tipo de organizador gráfico. Ya saben que a mí no me molesta si las hacen en una tablita, si lo hacen como investigación formal, si lo hacen como resumen o si lo hacen en un mapa conceptual, siempre y cuando tenga la información necesaria, yo les voy a aceptar su tarea. Por supuesto, chicos, la Constitución no solo establece nuestras garantías, sino también los derechos sociales. Los derechos sociales responden en su mayoría a las demandas de una mejor calidad de vida mediante la satisfacción, como por ejemplo los derechos sociales son el derecho a la educación, el derecho a la retribución por nuestro trabajo, a las condiciones laborales favorecidas, etcétera, etcétera, etcétera. Estos ya son los derechos que ya no pretenden nuestra individualidad, sino que ya tienen más relación con más o menos la forma de vida o la calidad de vida que tenemos ciertos grupos de ciudadanos. Entre los derechos sociales podemos encontrar, por ejemplo, los derechos que tienen los indígenas, ¿no? El derecho a la educación laica y gratuita también es un derecho social. Los derechos laborales, como por ejemplo que nos paguen el dinero justo, que no nos mantengan en condiciones negativas, y etcétera, etcétera, etcétera. La neta, había un poquito más, pero se me están olvidando. Investíguenos también. Perdón, es que no me los puedo memorizar todo. Solo quiero que sepan que los derechos sociales son aquellos que responden a las demandas para una mejor calidad de vida mediante la satisfacción, ya sea de la educación, de la tierra, de la justa retribución, del trabajo, de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que ya no son solamente por ser humanos, sino por ya tener una vida mejor. Ahora,
nosotros tenemos derecho y acceso a la justicia, así que si en algún momento se vulneran algunos de nuestros derechos, tenemos la habilidad judicial de imponer un juicio de amparo para que se nos haga justicia. Disculpen, me ando atorando y no sé por qué. Ahora, el Estado mexicano también se rige a través de su sistema político, y nuestro sistema político consiste en 3 poderes. Los 3 poderes son el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. Muy bien, déjenme explicarles más o menos qué onda o qué pasa con la división de poderes. Antes de que empecemos a hablar de la división de los poderes, ustedes tienen que saber que existió una época de la historia en el país que consistía de un sistema presidencialista. Una época en nuestro país en la que no existía la división de poderes y más bien el presidente era quien tenía el poder absoluto. Es decir, que no existían las cámaras de diputados y senadores y era más bien un poder metaconstitucional el que obtenía el presidente. El presidente era el que se encargaba de todo. Ese canijo era el que gobernaba y controlaba que si las leyes, que si el Congreso, que si la Suprema Corte y todo. Esta fue una característica de la época en la que el PRI nos gobernó por 60 años. Por 60 años el PRI nos gobernó, damas y caballeros, y durante esos 60 años de gobierno, el PRI instituyó un sistema presidencialista en el que el presidente ganaba con mayores votos y atribuciones, y ese canijo era el que decidía quiénes eran los diputados, quiénes eran los senadores, y ellos formaban el Congreso de la Unión y la Suprema Corte de la Justicia. Entonces, como ellos mismos eran el mismo partido el que se beneficiaba, pues el presidente técnicamente tenía la libertad absoluta y unificada de hacer lo que se le diera la gana y nadie le ponía resistencia, porque pues los que le debían poner resistencia, que eran los legisladores y los senadores, pues no les interesaba, eran del mismo partido político. Pero no nos vamos a poner a hablar ahorita del PRI porque vamos a tardar 4 horas en la clase y la neta no tengo ganas de enojarme hoy. Es muy temprano de frío y quiero estar de buen humor. Al final, el gobierno mexicano se dividió por poderes. Son 3 poderes. El poder ejecutivo se deposita en un solo individuo, al cual se denomina, según lo estipula el artículo 80 constitucional, presidente de los Estados Unidos mexicanos, que también es el máximo mandatario de nuestro país. Ese canijo es el jefe del Estado. El presidente es el representante de nuestro Estado mexicano y tiene facultades sobre la seguridad nacional y las relaciones exteriores. Es decir, puede supervisar lo que sucede dentro de nuestro país y todos los asuntos que lo conciernen. Y también él tiene control de las relaciones que suceden en otro país. Son nuestros mandatarios los que hablan con otros mandatarios de otros países para determinar las relaciones que tendremos delante de esos mismos países. El presidente como jefe de gobierno tiene facultades económicas, judiciales y legislativas, pero no absolutivas, es decir, parciales, y es el jefe de todo el aparato gubernamental, el que se encarga técnicamente de lo federal y las dependencias y las entidades paraestatales, las que se encuentran para controlar a los estados que también son libres y soberanos. El artículo 82 establece que los requisitos para ser presidente son ser ciudadano del país, en pleno goce de todos los derechos, tener 35 años cumplidos, haber residido en el país durante todo un año anterior a su elección, no ser ministro de culto, es decir, no ser de ninguna religión, no estar en servicio militar activo durante 6 meses, es decir, no ser militante, ni ser general, ni nada por el estilo, dejar el puesto de gobernador o equivalente, secretario, subsecretario, procurador o lo que sea de cualquier otro estado de la República Mexicana y ser el general de la República mínimo 6 meses antes de su elección. Muy bien, el artículo 89 posterior detalla las obligaciones y facultades del presidente de la República. Eso también se los voy a dejar de tarea, que investiguen cuáles son las facultades y obligaciones del presidente de la República Mexicana según el artículo 89. Después del Poder Ejecutivo se encuentra el Poder Judicial. ¿Qué es el Poder Judicial? El Poder Judicial son básicamente los encargados de administrar e impartir la justicia y la protección del orden constitucional.
El Poder Judicial es el único de los tres poderes que no es elegido por medio de elecciones democráticas. Es la Suprema Corte de la Justicia y el Tribunal Electoral, donde se encuentran todos los jueces que se encargan de determinar quiénes son culpables y quiénes no, y quiénes se merecen que les caiga todo el peso de la ley. Esos canijos son los meros meros y son los que se encargan de impartir y hacer que las leyes se estén cumpliendo. ¿Okay? La Suprema Corte de la Justicia de nuestra nación es el organismo que se encarga del Poder Judicial, y abajo del Poder Judicial está el Poder Legislativo, que cumple tres funciones básicas. Número uno, la creación de leyes. Número dos, el control sobre el Poder Ejecutivo y la representación de la ciudadanía. Esas son las tres funciones que cumplen. Es decir, el Poder Legislativo, la Cámara de Senadores y Diputados, se encarga de crear leyes que nos ayuden a mejorar nuestro estado como país, que se encargan de controlar al Poder Ejecutivo y que el presidente no se deschavete y haga lo que se le dé la gana, y nos representan a nosotros como ciudadanos supuestamente en el ámbito federal. ¿Ok? La Cámara de Senadores y Diputados son los que se encuentran, cada uno tiene sus determinadas funciones. Los senadores analizan la política exterior y aprueban los tratados internacionales, ratifican el nombramiento que hace el presidente, autorizan la salida y la entrada de tropas militares, declaran la desaparición del poder de un estado y nombran gobernadores provisionales por si alguno de ellos se muere, etcétera, etcétera, etcétera. Los diputados son los que aprueban el presupuesto de egresos de la federación, expiden el bando solemne para reconocer al presidente electo, son los que le ponen su banda presidencial, coordinan y evalúan el desempeño de la fiscalización superior, etcétera, etcétera, etcétera. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores está integrado por un resto de personas, la de diputados por 500 legisladores, 300 elegidos por mayoría relativa y 200 por representación proporcional cada 3 años, y la Cámara de Senadores, que se integra de 128 legisladores electos cada 6 años, 3 por cada entidad federativa, es decir, 3 por cada estado, y esos canijos son los que nos representan delante de la ley, y los otros 32 por representación proporcional a la cantidad de personas que existen dentro del estado. Estos canijos del Poder Legislativo son los que se encargan de ver que nos estén otorgando derechos y que no nos estén fastidiando, y que el presidente no se deschavete y que las leyes estén vigentes, pero la neta son un montón de gente gorda que se la pasa durmiendo. Ahora vamos a hablar acerca de el verdadero sistema político mexicano. Si bien en teoría esto funciona a la perfección, México ha tenido un gobierno de la fregada. Y durante mucho tiempo el poder se encontró precisamente en la política y en el despilfarro de montones de varo, y el poder estaba en lo que se conocía por Mario Vargas Llosa como la dictadura perfecta, una dictadura en la que no sabíamos que estábamos en una dictadura, y lo que hizo el PRI. Señores, el valor de Mario Vargas Llosa de venir y decir frente a la cara de los comentaristas y los periodistas mexicanos que México era una dictadura perfecta, a diferencia de toda Sudamérica, donde la dictadura presentaba oposición. Aquí en México la dictadura del PRI nunca presentó oposición durante 60 años que estuvieron en el poder, y nuestros tres poderes en realidad estuvieron bien corrompidos durante un resto de tiempo por quienes se encontraban en el poder. Hablar de nuestro país y de todas las cosas que sucedieron durante todos estos años siempre me pone de mal humor y siempre me hace sentir muy mal, porque en realidad la oligarquía y los gobernantes han sido unos pésimos señores que han estado en el poder y que se han encargado de desbalcar al pueblo mexicano. Nos han descarrilado terriblemente, nos han robado terriblemente y han hecho lo que se les da la gana con los derechos y las garantías de nuestro país. Todo el tiempo andamos escuchando escándalos que suceden, que si desaparecieron 43 estudiantes, que si el 2 de octubre nunca se olvida, que si el asesinato de Colosio, que si todas esas cosas pasaron mientras el PRI estaba en el poder, y precisamente esa forma de gobierno de alguna forma no ha podido cambiar en los últimos 70 años existentes. Deprimente sí, pero real también. Nuestro sistema político en teoría debería funcionar, pero en la práctica no funciona. Eso es todo por hoy, chicos. Ya terminamos. Discúlpenme por terminar tan triste esta cosa, pero así es México. Ya les dije cuáles son sus tareas. Dudas y comentarios al WhatsApp, porque ya se va a acabar la sesión. Perdón por tardar tanto. Espero que les haya gustado la clase. Nos vemos, muchachos. Se cuidan mucho, que tengan muy buen día. Si van a desayunar,
ya se acabó. Si van a desayunar, que tengan buen provecho.